El Señor esté con vosotros. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al ver Jesús a la gente, se compadecía de ella, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que mande trabajadores a sus campos. Llamando a los 12 discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón llamado Pedro y su hermano Andrés, Santiago el de Zebedeo, su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago el Alfeo y Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote, el que lo iba a traicionar. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren en las ciudades de samaritanos, sino vayan en busca de las ovejas descarriadas de Israel. Vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos y echen demonios. Lo que han recibido gratis, ejérzanlo gratis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Muy queridos hermanos, le he pedido al servidor del altar, le conozco, le trato amistosamente como el Santo Cristo de la Grita. Bueno, creo que la devoción en su parte de su origen proviene de allá de San Cristóbal, de Táchira. Y bueno, corríjame si estoy un poco errado, pero bueno, no voy a en esta forma a desviarme, pero sí quiero que del mismo misal que le he pedido al servidor del altar, hay algo importante que está relacionado con lo de las lecturas del día de hoy, y para que se den cuenta ustedes, queridos hermanos, cómo la liturgia o el culto que nosotros los católicos tenemos de la celebración de nuestra fe, todo está relacionado en la revelación de Dios, en las Sagradas Escrituras, en la tradición de los apóstoles y de lo que nos ha enseñado el magisterio. La experiencia de Jesús con la de ponerse a la orden de las ovejas extenuadas, desamparadas, como ovejas sin pastor, es decir, las almas, las personas, la multitud que históricamente en su tiempo bastante tuvieron diferentes agobios, fatigas, como ya celebramos el viernes, en el Sagrado Corazón de Jesús, que justamente decía, según el evangelista Mateo, vengan a mí los que están fatigados, agobiados, ¿verdad? Que yo los aliviaré. Bueno, asimismo viene teniendo esa secuencia. Las acciones del agobio y de la fatiga, recuerden que no solamente se pueden observar en una forma corporal, por condiciones de salud biológica, psíquica, emocionales, físicas, ¿verdad? Sino que también se pueden ver por las relaciones de condición espiritual.
Las acciones del pecado también a nosotros nos pueden causar esa misma reacción de andar fatigados, agobiados por nuestro cargo de conciencia. Así como tanto ustedes y yo sentimos la necesidad y conocemos ya la misericordia de Dios en su Hijo Jesús, de que es lento para enojarse, generoso para perdonar, y que por eso confiamos en el perdón de los pecados cuando venimos acá antes de la misa, cuando orando el Santo Rosario y mientras el mismo servidor está confesando, escuchando. Así también hay muchas personas en la sociedad que no conocen este misterio de Dios, y que por eso también es importante que nosotros, los que conocemos este misterio de fe, de esperanza y de misericordia de Dios, del perdón de los pecados, vayamos también en búsqueda de todas esas ovejas desamparadas, extenuadas, que ya más bien no creen tener esperanza en el perdón de los pecados, en el perdón de Dios. ¿Ok? Y de este prefacio dominical, fíjense que señala algo muy importante, que cuando es justo y necesario, deber y salvación nuestro, darle gracias siempre y en todo lugar al Señor Dios, ¿verdad? Padre Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo su Hijo. Ahora, ¿por qué es justo? Fíjense bien lo que va relatando y desarrollando el prefacio. Quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte. Fíjense que eso es lo que también está relacionando y resaltando San Pablo en la carta a la comunidad de los romanos en el día de hoy. Que nosotros justamente cuando estábamos en esa condición, esclavos por la acción del pecado, viene entonces Dios por medio de su Hijo a liberarnos, a rescatarnos de esa condición. Y asimismo, después de ese acto de reconciliación, viene a hacer de nosotros en honor a ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su propiedad. Fíjense, esas características también están reflejadas en la lectura. Estirpe elegida, sacerdocio real. Eso lo dice justamente lo decía la relación del Salmo. Dice, sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyo, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta de que allí está también reflejado lo que dice el prefacio. Y de tal manera, ¿para qué? Para trasladarnos de las tinieblas a la luz admirable, y para que proclamemos ante el mundo sus maravillas. Bueno, esa misión de la que también hace el Señor Jesús e invita a los apóstoles de que proclamen y digan que el reino de los cielos está cerca. Fíjense, ya estamos en este trance de tiempo, el lapso de tiempo ya en el 2026, y esta misión no se va a acabar hasta que se cumpla la plenitud de su tiempo, de que todos conozcan de que ya este reino de Dios ya llegó y sigue presente, pero no es de la manifestación de la esperada de la venida del fin del mundo, no, sino que ya el reino de Dios ya se hizo presente por medio de Jesús. Y en la forma en la que ha hecho presente y dejado presente Jesús el reino de Dios por su nuevo pueblo escogido, que es la iglesia, en la que nos ha hecho a todos, a pesar de que no somos de la cultura judía, nos ha hecho partícipe por los misterios que nos ha venido a revelar. Entonces es necesario que ese misterio de la llegada al reino de Dios también lo conozcan muchas personas. Entonces fíjense, es importante, como dice por eso el libro del Éxodo, dice también esta relación de este prefacio. Ahora pues, si de veras escuchan mi voz y guardan mi alianza, ustedes serán mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. ¿Se dan cuenta? La misma relación del libro del Éxodo también está reflejada en este prefacio número 1, prefacio dominical. Entonces, quiere decir que no solamente los apóstoles recibieron esa participación de ese ministerio del sacerdocio de Cristo,
sino que también todos como bautizados tenemos esa participación del sacerdocio real. Todos también somos escogidos por Dios para esta misma importante misión. Y a pesar de que no ejercen ustedes el sacerdocio como el del ministerio en el que somos elegidos nosotros, eso recuerden lo que les decía también ayer con la experiencia del aniversario de los hermanos Luis y Sara, 17 años aniversario matrimonial. Cuando terminábamos la misa, justamente ellos al saludarme me decían eso, que ya cuando fueron casados por iglesia con el hermano sacerdote Gilmer Oviedo, él tuvo una entrevista con ellos y también los motivó. ¿A qué? A integrar la pastoral familiar. Y desde ese año en que fueron casados por iglesia hasta el sol de hoy, es decir, llevan también 17 años ejerciendo lo que estamos hablando, ejerciendo el sacerdocio real desde la vocación matrimonial, ayudando también al discernimiento de los jóvenes, a la preparación del matrimonio por la iglesia, o también prestos y al mismo servicio de las familias, de las parejas en su estado concubino para la santificación de hogar, o también como las parejas, familias casadas ya por la iglesia y en el peligro de la separación o del divorcio. Entonces, de tal forma, queridos hermanos, nosotros podemos darnos cuenta que de verdad la mies, como dice el Evangelio, que es grande y abundante, trabajadores somos todos. Todos somos escogidos por Dios para trabajar en su mies. La mies es grande, ¿verdad? La cosecha es grande, pero también tenemos que cada día más sumarnos en nuestra vocación a ese trabajo dentro del pueblo de Dios. Desde el matrimonio, la vida sacerdotal, la vida de las pastorales, los movimientos, cofradías, apostolados, todos tenemos que seguirnos sumando a ese mismo llamado de la vocación. Entonces, bueno, de verdad ya ahorita cuando estaremos en la experiencia de la consagración, tengan presente lo que ya les compartí ayer, también del libro del Éxodo. Es muy hermoso, que no se les olvide eso, cómo también el pueblo israelita llegaba del desierto, llegaba al desierto del Sinaí. Usted y yo, cada vez que vengamos, tratemos siempre de venir lo más temprano posible. ¿Para qué? Para que llegando con calma, acampemos delante de la presencia de Dios. Y el mismo Dios, frente a Él, para confesarnos o para en oración con Él, escucharlo y hablarle desde nuestras extenuidades o de nuestra vida de la que estemos pasando o de la que podamos también orar y hablarle de otro hermano. Y de tal forma, asimismo, ustedes, yo les aseguro que van a vivir de verdad en una forma muy satisfecha, muy gratificante, muy confortada ese encuentro con el Señor. Traten de hacer mucho ese hincapié, de verdad, de estar siempre temprano a tiempo para que vivan y aprovechen esa preparación antes del inicio del mismo encuentro eucarístico. Para uno, en cierta forma, puedo decir y confesar que es más fácil porque uno en su vida célibe, soltero, ciertamente no tiene compromisos familiares como ustedes, pero entonces tienen que ustedes como que hacer un esfuerzo más en levantarse temprano, en preparar el hogar, los niños, el abuelo, la abuela, el enfermo, y así sucesivamente. Entonces tienen que de verdad poner un poco más de lo que hace uno para eso mismo. Y bueno, cuando no tengas la oportunidad de hacerlo así aquí, entonces tratar de hacerlo en otra comunidad parroquial. Lo importante que no pierdas pues ese vínculo de comunión con el Señor como su propiedad, como escogido en el sacerdocio real, como nación consagrada, como familia consagrada, como enviado también para proclamar el reino de Dios. Entonces, bueno, vamos a agradecer a Dios que por las palabras del Santo Evangelio de Mateo, la carta de San Pablo a los romanos, el libro del Éxodo y asimismo el Salmo 99 de este día, nos sigan pues confortando, colmando de gracia y bendiciones como llamados y escogidos del Señor. Amén. Amén. Vamos entonces a continuación a colocarnos de pies para que profesemos juntos nuestra fe. Digamos todos: creo en Dios Padre Todopoderoso,